Bueno, pues ya son las 5, entonces vamos a empezar súper puntuales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, ¿sí se alcanzan a ver los dos calendarios que les puse? Porque estoy experimentando. Ok. Les puse estos dos calendarios en lo que vienen todos los demás para darles tiempo, para invitarlos a que no dejen de estudiar. Yo les voy a mandar al ratito cuáles son las 12 materias que ustedes tienen que tener acreditadas, es decir, que hayan asistido al 80% de las clases, que hayan hecho el cuestionario y les hayamos entregado el crédito. Tienen que tener 12 materias para obtener el diploma y de lo que ustedes se diplomarían este es el título, Escuela Bíblica del Espíritu Santo, que son el fruto del Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Garribalday. El instituto prepara personas para que se conviertan en escuelas bíblicas del Espíritu Santo. Aprovechando que este semestre el instituto va a estar todo por Zoom, yo les recomiendo que tomen alguna otra materia que quieran, con la que se quieran poner al corriente durante las mañanas. El instituto da clases nada más ahorita en la mañana, probablemente en septiembre ya empecemos en las tardes, pero ahorita nada más es en la mañana. Y si hay alguna de las materias que a ustedes les falta, entonces pueden aprovechar, tomarla este semestre en línea en el instituto. El crédito vale exactamente lo mismo, sí se les va a valer, y entonces se ponen al corriente con este grupo. Este grupo ya tomó Jesús de Nazaret, la Pascua del Señor, historia de la salvación, y ya tomamos, ¿qué tomamos? Hechos de los Apóstoles, ¿no? Llevamos 4 materias en este grupo. El semestre que entra les voy a dar la Torá, pero ustedes si quieren pueden reforzar, pueden tomar Jesús de Nazaret en el instituto los lunes. Las siguientes materias no, porque ya son más avanzadas, pero podrían tomar Jesús de Nazaret o la Alianza en Cristo Jesús. De los martes podrían tomar la Pascua del Señor y los Salmos. Los Salmos se da muy poquitas veces y la única que lo da es Tete Uribe. Entonces, si a alguien se le antoja tomar la clase de Salmos, la puede tomar con Tete los martes. Los jueves, pues, podrían tomar Epístola a los Hebreos. Yo se las puedo señalar después, ¿sí? Si alguien me dice, a mí me interesa ponerme al corriente, he estudiado esto y esto, yo les sugiero otra materia que puedan tomar. Hebreos es también una de las materias necesarias para diplomarse. Lupita Carmona es excelente maestra. Es una señora un poquito más grande, pero es excelente maestra. Y después, aquí también los sábados podrían tomar la Pascua del Señor. Si tienen dudas de Hechos de los Apóstoles, lo podrían tomar. O podrían tomar Pablo, Apóstol de Cristo, con Leti Archundia también. Cualquiera de estas es muy buena, ¿no? Eso es lo que se va a dar en el instituto. Los lunes, los martes, los jueves y los sábados, de 9 a 12:30. Son clases de 3 horas. Son 50 horas de estudio por materia. Yo les doy a ustedes entre 30 y 35. En el instituto son aproximadamente 50 horas de estudio al semestre. Como pueden ver, es un poquito más profundo. Yo por mi parte voy a dar todo lo que está en esta hoja.
Ustedes que son de los jueves, vamos a seguir por Zoom, porque este grupo empezó por Zoom y prometimos que íbamos a terminar en Zoom. Vamos a ver la Torá, que es el estudio de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Una materia preciosísima. De verdad, es una materia que vale mucho la pena. Es una materia que tiene muchísima información, porque como ven son 5 libros de la Biblia, pero pues tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda, ¿sí? Pero pues pueden aprovechar, si quieren repasar la Pascua, pueden tomarla. Voy a volver a dar Jesús de Nazaret los martes en la mañana. No les recomiendo ninguna de las del miércoles en la mañana porque son ya más avanzadas, pero pues si ustedes quieren pueden hacerlo. En la noche voy a dar introducción a la Biblia también. Entonces, como que vean los calendarios, vean las opciones que hay. Si quieren otro día, otro horario, díganme. Si quieren ir presencial con alguien, díganme en qué zona están y yo les digo quién de mis compañeros está dando clase por ahí. Solo quiero que vean la cantidad, la oferta que tienen, ¿sí? O sea, tienen una oferta enorme de clases, pero esto es para titularse. Si van a hacer 12 materias necesarias para titularse, se las voy a mandar yo en el chat. Entonces vayan palomeando cuáles ya tienen, cuáles les faltan. Y entonces ya me pueden preguntar conforme a eso qué maestra les recomiendo o qué materia les recomiendo tomar. Si se quieren seguir de una materia por semestre, pues sigan los jueves nada más, ¿no? Pero hay opciones, ¿sale? Yo quisiera que tomaran más de una, porque con más de una se aprende un poquito más. Los que toman más de una se los pueden decir, ¿ok? Entonces, después de mi breve comercial, ¿sí? Ya les voy a poner la presentación de Hechos de los Apóstoles y ya empezamos nuestra clase. Okay. Si tienen alguna duda del curso, del diplomado, del instituto, también me pueden decir, porque a lo mejor alguien entró a este grupo cuando ya habíamos explicado qué es el instituto, cuál es el método que usamos, cuáles son las materias que se necesitan para diplomarse, qué necesitas para pasar cada materia. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor escríbanme y yo con muchísimo gusto les contesto. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito en Hechos de los Apóstoles, que es el Concilio de Jerusalén. ¿En dónde nos habíamos quedado? Habíamos visto, vámonos así como a recorrer, discúlpenme que lo vuelva a hacer, pero solamente así se nos queda grabado de qué trata el libro de los Hechos. El capítulo 1, nada más voy a ver los subtítulos. El capítulo 1 nos narró que Jesús resucitado se apareció a los apóstoles 40 días y les dijo: esperen en Jerusalén la promesa del Padre que oyeron de mí, que van a recibir el Espíritu Santo. Y dicho esto, Jesús subió al cielo el día de la ascensión. Después, los apóstoles, unidos en grupo, reflexionan y dicen: bueno, si Jesús escogió 12 y Judas murió, ¿por qué no elegimos a otro para que quedamos un mismo grupo de 12? Y entonces eligen como sustituto de Judas a Matías, y ya tengo a los 12 y ya pueden hacer el nuevo pueblo de Dios. Así como el pueblo de Dios, Israel, nació sobre las 12 tribus de Jacob, ahora el pueblo de Dios nuevo, la iglesia, va a nacer sobre los 12 apóstoles. Y en el capítulo 2 vimos 2 partes. Primero, el relato de lo que sucedió el día de Pentecostés. Y esto hay que insistir una y otra vez porque yo estoy segurísima de que es un tema poco predicado y poco vivido en la Iglesia Cristiana Católica. Jesús vive y Jesús cumple sus promesas y Jesús abre su corazón y envía el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y eso fue Pentecostés para los apóstoles. Fue el envío del Espíritu Santo que les hizo comprender quién era Jesús. Y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros también a comprender quién era Jesús. Porque un judío no puede aceptar ni puede confesar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, porque no tiene la luz que le da el Espíritu Santo. Nosotros así nacimos, entonces para eso nos ayuda el Espíritu Santo.
Y podríamos hacer una oración muy sencillita y decirle, Jesús, tú que has resucitado y que estás lleno del Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda ir comprendiendo quién eres tú, porque no sabemos. Si supiéramos quién es Jesús, viviríamos de otra manera. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí vamos echándole ganitas. Después del relato de Pentecostés, Pedro, mande Oye, Lili. ¿la puedes repetir? ¿La oración? Así, nada más decirle así, Jesús, derrama tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo, ayúdame a conocer quién es Jesús. Porque aparte vean cómo es el caminito de bonito. El Espíritu Santo, que ya tenemos, pero que Jesús nos puede llenar mucho de él, nos va a enseñar quién es Jesús. Pero Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, la manera en la que Dios se nos ha querido revelar es en su Hijo Jesús. Pero para que yo pueda comprender, o sea, porque miren, una cosa es decir Jesús es el Mesías, otra cosa es vivirlo. Una cosa es decir Jesús es mi Salvador, otra cosa es vivirla. Jesús es el Hijo de Dios, es el Redentor, es el Señor. Es muy difícil decirlo a de verdad comprenderlo. Entonces, ¿quién es el que nos revela quién es Jesús en profundidad? El Espíritu Santo. Hay que acudir mucho al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, me quedé en blanco toda la clase, no entendí nada. Se me pasó, estoy perdida entre las fechas, pero yo lo que quiero es conocer a Jesús, porque yo quiero que Jesús me lleve al Padre. Y con eso. Y Jesús dice, ay, pero si yo estaba esperando que me pidieras eso nada más. ¿Sale? Entonces, en el capítulo 2, después del relato de Pentecostés, Pedro da un discurso que es el primer testimonio sobre quién es Jesús. No damos clases de Biblia, damos un testimonio de lo que hemos visto y oído, de quién es Jesús de Nazaret. Y da un testimonio Pedro en el que no predica, Jesús hacía muchos milagros, hablaba muy lindo, curaba a los enfermos. Pedro predica a Jesús muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado para darnos vida eterna. Y ante ese mensaje, con la fuerza del Espíritu Santo, la gente le pregunta, ¿qué debo de hacer para estar como tú, de feliz, de convencido, de salir a proclamar las maravillas de las que tú hablas? Ah, muy fácil. Escucha la predicación, cree, pide el bautismo y serás miembro del cuerpo de Cristo. Y dice el texto que ese día se les unieron unas 3,000 personas y había nacido la Iglesia Cristiana Católica. Luego en el capítulo 2, al final, vimos cómo era la primera comunidad cristiana, cuál era la característica de la comunidad cristiana primera. Comunidad de oración, comunidad de amor fraterno, comunidad de alabanza, comunidad de alegría. La gente pasaba por las comunidades cristianas y decía, ¿por qué están tan alegres? Y la alegría se contagia, entonces la gente quería ser como ellos. Y empiezan las primeras comunidades cristianas. En el capítulo 3 vimos la curación de un tullido que hizo Pedro cuando iba al templo con Juan, y cómo la curación del tullido en el nombre de Jesús hizo que en el capítulo 4 Pedro y Juan fueran llevados ante el Sanedrín y fueran encarcelados, y luego en el capítulo 5 fueron liberados. Y llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6, Pedro y los apóstoles se dan cuenta de que la iglesia va creciendo y que ellos no se dan abasto para todos los ministerios que se necesitan, y empiezan a designar personas para diferentes ministerios. Entonces dicen, a nosotros Jesús nos encargó que fuéramos por todo el mundo, que bautizáramos a todo mundo y que les enseñáramos. Entonces no tenemos tiempo de hacer acción social. Vamos a nombrar personas que nos ayuden con esos apostolados que también se requieren en la comunidad cristiana. Pero entonces empieza a diversificarse los ministerios en la iglesia de Jesús. Eso fue el capítulo 6. Y luego vino la prisión de Esteban, como el libro de los Hechos nos cuenta, la prisión, el testimonio y la forma en la que muere el primer mártir de la Iglesia Cristiana Católica, que fue Esteban. En el capítulo 8, San Lucas empieza, él es el autor de los Hechos, empieza a llevar el Evangelio
fuera de las fronteras de Jerusalén. Primero, el evangelio, la buena noticia, fue predicada en Jerusalén. Ahí nació la iglesia. Y luego dice San Lucas, ay no, pero me estoy tardando muchísimo. Yo quiero que el evangelio llegue hasta Roma en mi libro. Entonces, en el capítulo 8, agarra a Felipe, uno de los 6 ministros helenistas, y lo lleva a predicar a Samaria. ¿Se acuerdan? Y el eunuco recibe el bautismo y tenemos que ahora ya no nada más están entrando judíos al cristianismo, sino que empiezan a entrar también esos personajes como el eunuco que se llamaban prosélitos. Después de que vimos la evangelización en labios de Felipe, vimos la vocación de San Pablo, su conversión y cómo Pablo quedó de verdad deslumbrado por la revelación que recibió de quién es Jesús. Yo me imagino si nosotros que recibimos humildemente una clasecita de Biblia en la que nada más estamos leyendo la palabra de Dios y explicándola al impulso del Espíritu Santo, de repente se nos viene encima tanta información y tanta cosa y quieres escribir todo y quieres aprender todo y no quieres que se te olvide nada. ¿Qué habrá sido para San Pablo tener una experiencia de Jesús resucitado? Quedó deslumbrado. Y se fue a Damasco y luego decidió que se iba a ir a predicar a Nabatea y le fue pésimo y se regresa a Damasco, pero vimos toda la etapa de San Pablo en el capítulo 9. Luego regresamos con Pedro, vimos que Pedro resucitó a una niña y luego un muy importante capítulo 10 y 11 que son largos, que son repetitivos, pero que son fundamentales para lo que va a seguir en la iglesia. La iglesia de Jesús había nacido de judíos cristianos. Jesús judío les predicó a judíos, se murió y se fue al cielo. Los apóstoles, a los primeros que predicaron la buena nueva fue a judíos en Jerusalén y se convirtieron judío-cristianos. Más adelante en el capítulo 8 tenemos el caso aislado del eunuco, ¿no? Que no es un judío propiamente porque no nació judío, pero es simpatizante del judaísmo. No nació de vientre judío, pero le gusta la religión judía y adora al Dios de los judíos. ¿Ok? Manden a María. Ay, Luli, qué pena. No, no te dé pena. Es un eunuco. ¿Eh? No sé qué es un eunuco. Un castrado. Ya. Eran los hombres a los que castraban para ponerlos en los harems de las reinas. ¿Sí? Para que no se les antojaran las señoras y las cuidaran. ¿Sí? Okay. Pero es buena tu pregunta, ¿sabes por qué, Ana María? Porque los eunucos en el judaísmo eran mal vistos. O sea, les llamaban mutilados. Entonces, un mutilado no podía entrar en el templo. Entonces, era una cosa horrible para ellos. ¿Sí? Y ahora va a entrar al judaísmo. Un castrado, un impuro, sin mayor problema, entra al cristianismo igual que cualquier judío. Es oyendo la predicación, creyendo y pidiendo el bautismo. ¿Sale? Gracias, Ray. Gracias, Luli. Esa pregunta, porque entonces vamos a ir viendo cómo poco a poco van entrando al cristianismo diferentes tipos de personas, hasta que más adelante un día San Pablo va a decir, es que Dios, y Pedro lo dice en el capítulo 10, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencias entre las personas. Para Dios es lo mismo si eres judío, gentil, castrado, pescador, pastor, rico, pobre, mujer, hombre, joven, anciano, libre o esclavo. La condición para pertenecer a la iglesia de Jesús es que tú quieras, que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios que te salva, que recibas el bautismo y tan. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 10, Pedro tiene, ¿se acuerdan la famosa visita a casa de Cornelio y esta doble visión que tienen Cornelio y Pedro? ¿Y cuál fue la experiencia de Pedro? Estos los tengo que recordar porque para el concilio de Jerusalén va a ser muy importante. En casa de Cornelio, Pedro llega y le dice, muy bien, me dijo Dios que querías hablar conmigo, aquí estoy, ¿para qué me mandaste a llamar? Y Cornelio le dice, fíjate qué chistoso, a mí el Señor me dijo que yo escuchara lo que tú tuvieras que decirme. Entonces Pedro dice,
tengo que hablar. ¿Y cuál es el tema de Pedro? Jesús, muerto por nuestros pecados y resucitado para darnos vida eterna. Y entonces Pedro empieza a dar un testimonio sobre quién es Jesús en casa de un pagano que es Cornelio. ¿Y qué sucedió? Que Cornelio creyó y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro se queda admirado y dice, pues les voy a bautizar. ¿Por qué? Si ya hubo la predicación y ya hubo la aceptación de la predicación, ha nacido la fe en esa persona y el signo de que han recibido a Jesús es que ha venido a ellos el Espíritu Santo. Lo veo claritito porque la presencia de Dios en una persona se nota. Vamos a bautizarlos, ¿no? Y regresa Pedro a Jerusalén en el capítulo 11 y le dicen, eres un traidor. ¿Quién le dice eso? Los judio-cristianos de Jerusalén, que no tenían internet, ¿sí? Entonces no se habían enterado de lo que había pasado en casa de Cornelio. Y entonces Pedro les cuenta y les dice lo que pasó en casa de Cornelio. Entonces sí quisiera regresar ahí al capítulo 11, versículo 15. Porque esta experiencia de Pedro le va a ayudar a él mucho para comprender a San Pablo ahora que se presente el problema en el concilio de Jerusalén. Entonces, capítulo 11, versículo 15 dice, pues miren, lo que me pasó en casa de Cornelio fue esto. Había empezado yo a hablar ¿de qué? Jesús muerto y resucitado. Cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que nos sucedió a nosotros en el capítulo 2, el día de Pentecostés. ¿Cómo se dio cuenta Pedro? Pues por las manifestaciones exteriores de la presencia del Espíritu Santo en ellos, que, ¿qué crees? Eran igualitos que los nuestros en Pentecostés. Por eso digo que fue la misma experiencia. Me acordé entonces de aquellas palabras que nos dijo el Señor el día de la ascensión. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro dice, lo que les pasó, lo que nos pasó es que recibimos la unción, el bautismo en el Espíritu Santo. Y el versículo 17 es el que es de oro. Por lo tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, a Cornelio y sus secuaces, que eran una bola de paganos, nada más por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para poner obstáculos a Dios? Si Dios ya dio como el visto bueno de que también los gentiles pueden escuchar la buena nueva de Jesús muerto y resucitado, enviándoles su espíritu, yo cómo me iba a oponer al plan de Dios. Pero esta es una experiencia que Pedro tiene, unos 3 o 4 compañeros que lo acompañaron, pero los de Jerusalén no sabían. Por eso Pedro les dice, es que entiéndanme, yo les prediqué. Ellos aceptaron la predicación y Dios dio testimonio en su favor, enviándoles el Espíritu Santo igualito que a nosotros. Entonces los bauticé. Ya nada más faltaba el rito del bautismo. ¿Sí? Porque Dios fue el que dio testimonio en favor de los gentiles. No fui yo, no se me ocurrió, sino me queda claro que es idea de Dios que en su iglesia sean aceptados judíos, mutilados, prosélitos o gentiles. ¿Quién puede entrar a la iglesia cristiana católica? La respuesta es el que quiera. No hay condiciones, no hay que dar cuotas. Si alguien les pide una cuota, la acusan con el Papa, porque el Papa está totalmente en contra de que se cobre cualquier cosa, ¿no? No, la iglesia de Jesús es, ¿quieres pertenecer a Jesús? Sí, ven, te lo enseño. Te doy un testimonio sobre quién es Él. Y dando un testimonio sobre Jesús, el político convence y las personas aceptan la fe. ¿Ok? Eso pasó en el capítulo 11. Bueno, y Luli, luego vimos, mande. Luli, nosotros conocemos del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Ajá, los dones y carismas que nos entrega. sí. Pero, ¿qué conocían ellos
o qué sabían del Espíritu Santo o todo después de Pentecostés. Buenísima tu pregunta. Buenísima tu pregunta, Claudia. En el Antiguo Testamento no existe el nombre del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, para los judíos, lo que existe es, con E minúscula, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es su poder creador. Pero usan el término Espíritu Santo como utilizan, por ejemplo, oiga, señor judío del Antiguo Testamento, ¿y usted cómo dice que Dios lo mira? Ah, con sus ojos. Ah, muy bien. Y cuando Dios iba al frente del ejército israelita para conquistar la tierra prometida, ¿cómo iba? Con su brazo fuerte, porque llevaba su espada. O sea, imaginaban a Dios como un hombre, y entonces hablaban de que Dios te escucha con sus oídos, te mira con sus ojos, te quiere con su corazón, y tiene su poder, y su poder es su espíritu. Tiene sabiduría, tiene poder, tiene su espíritu. Pero el Antiguo Testamento no habla del Espíritu Santo como una persona divina. Todo el Antiguo Testamento, Dios es Yahvé, único, nada más, uno solo. Cuando vino Jesús, Jesús trajo la revelación de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sobre todo en el Evangelio de San Juan, es donde está la revelación de la Trinidad, ¿sí? Cada una de las personas distintas, Dios, pero no una igual a la otra, ni se relacionan igual entre ellas, sino se distinguen claramente tres personas. Ahora, Claudia, cuando Jesús les hablaba del Padre y cuando Jesús les hablaba del Espíritu Santo, durante la vida terrena de Jesús, no le entendían nada, nada. Por ejemplo, les empieza a hablar en los discursos de despedida del Padre, el Padre, el Padre. Entonces, bueno, ya tráigase al Padre, ¿no? Tanto hablas del Padre, pues tráelo. Y Jesús les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿A qué cosa tan extraña? No entendemos nada. Y cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu. Ah, pues está bueno. ¿Quién sabe qué habrán entendido? Pero vino Pentecostés, ¿sí? Y Pentecostés, que es el último momento de la carrera de Jesús, por así decirlo, era el envío del Espíritu Santo como persona divina, distinta del Hijo y del Padre, para que esté con nosotros para siempre, para guiarnos hacia la verdad completa, para hacernos comprender en profundidad todo lo que Jesús dijo e hizo. Por eso le llamamos el Espíritu de la verdad. Y más aún, el Paráclito. Paráclito, literal, traducción literal, no quiere decir el consolador. Quiere decir alguien llamado para estar a tu lado para lo que se te ofrezca. Para siempre. Somos muy inconscientes, los cristianos católicos, de lo que es el envío del Espíritu Santo a la humanidad. Cuando se diplomen, porque todo esto es para que se piquen y se diplomen, hay un curso precioso, aquí lo tomó Ileanita, que se llama la Santísima Trinidad, ¿no? En la revelación bíblica. Y se acude mucho al catecismo de la Iglesia Católica para ese curso y nos enseña el catecismo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas eternamente existentes en Dios, pero que hubo dos misiones temporales. Temporales quiere decir en el tiempo, de dos personas divinas. El Padre envió a su Hijo el día de la encarnación y el Padre envió su Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Sí o no? Sí. Y entonces somos, entre paréntesis o entre comillas o con mucho cariño, unos cretinos, porque no tenemos idea, no valoramos el regalazo que nos ha hecho Dios en el tiempo y en la historia a nosotros, ¿no?
la presencia siempre de Jesús en la Eucaristía y la presencia siempre del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Alguien se da cuenta? Deberíamos de circular por la calle con letreros de yo traigo el Espíritu de Dios, habita en mí. Pablo va a escribir un día que no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios habita en ustedes. ¿Por qué creen que la iglesia nos enseña, cuida tu cuerpo, no faltes contra tu cuerpo? Porque es santuario del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu Santo, están el Padre y está el Hijo. Son inseparables, ¿o no? ¿Okay? Entonces, ¿sabían quién era el Espíritu Santo? No. Pero cuando vino Pentecostés, empezaron a comprender. Y poco a poco, como estamos viendo, se empieza a formular toda la doctrina cristiana católica de esta nueva religión de Jesús de Nazaret que están haciendo. Pero ellos todavía, siglo I, los autores del Nuevo Testamento, ¿ustedes creen que ellos sabían que estaban escribiendo el Nuevo Testamento? No. Ellos estaban escribiendo unas cartitas a sus gentes que habían captado para su iglesia y para decirles cómo tenían que vivir, y en eso le decían, y mira, y Dios los inspiraba, y el Espíritu Santo tal cosa, y el Hijo tal cosa, pero no hay una carta, no hay un libro del Antiguo Testamento que te diga la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese concepto tardó en desarrollarse en la Iglesia Cristiana Católica. ¿Sí? Mande, Beatriz. Una pregunta. Sí. ¿El Padre es el que envía el Espíritu Santo porque glorifica al Hijo? ¿O el Hijo es el que glorificado nos envía el Espíritu Santo como promesa de él? ¿Qué decimos en el credo? ¿Que procede de quién? El Padre. Y el Hijo. del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos ortodoxos, la única diferencia que tenemos con ellos es que ellos dicen que el Espíritu Santo es enviado solamente por el Padre. Nosotros decimos por el Padre y por el Hijo. ¿Ok? Gracias. Hay textos en los que dice, yo le pediré al Padre y el Padre los enviará. Pero hay textos en los que dice, yo enviaré de junto al Padre el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, el Espíritu Santo, como bien confesamos en el credo, que procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? Van a ver, diplómense. Pregúntenle a Ilianita. Estudiar un año entero teología bíblica del Espíritu Santo es un placer, es un descubrimiento, es ir conociendo una persona divina que nos era totalmente desconocida. Increíble oportunidad, de veras. Nunca dejen de estudiar Biblia, de verdad. La palabra de Dios tiene una riqueza inagotable, inagotable. Cada vez convence más, cada vez te vas aclarando más cosas, cada vez es más congruente lo que tú piensas. Está bien, sí, tienes razón, es normal, es lógico. Qué bueno es Dios con nosotros. ¿Sale? ¿Sí, Claudita? Ya me quedó claro y Ok. ahora sí ya más o menos pienso lo que nosotros pensamos y lo que ellos en su tiempo habían entendido. Ajá, ellos empezaron a entender, pero poquito a poquito. O sea, Pedro no daba clases de la Trinidad. O sea, no, eso tardó tiempo. La iglesia en formularlo, pero es que es un misterio demasiado grande para ser fruto de la reflexión de un hombre, incluso de una generación. Es fruto de la reflexión ya de la vida de la iglesia de muchos siglos. ¿Ok? Y gracias. Ok. Entonces, habíamos dicho, nos habíamos quedado en el repaso en el capítulo 11, cuando Pedro da este testimonio de que Dios no hace distinción de personas y que cualquier persona puede entrar en la iglesia. Ya tiene la experiencia, pasa el tiempo. Se queda Pedro en su actividad y el capítulo 11 sigue con la fundación de la iglesia de Antioquía, ¿sí o no? Y bueno, y vimos el capítulo 12, una prisión de Pedro y su milagrosa liberación, y habíamos dejado a Pablo y a Bernabé en Antioquía en el capítulo 12, en el versículo 24,
evangelizando, fundando la iglesia de Antioquía del año 39 al año 40, 41, y comentamos brevemente el primer viaje de San Pablo. Lo comentamos del capítulo 13, espero que lo puedan ver en su Biblia, porque eso es lo que me interesa, que lo vean en su Biblia. 13 y 14 son el primer viaje de Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo en su viaje? Pablo, judío, a donde llegaba preguntaba, oigan, disculpe, ¿dónde está la sinagoga? Ah, pues por aquí San Pablo. Muy bien, llegaba a la sinagoga. ¿Y usted quién es? Soy Pablo de Tarso, ¿sí? ¿Qué raza? Judío. Pásale, puede entrar a la sinagoga. ¿Quiere decir una palabrita? ¿Cómo no? Y aprovechaba Pablo para hablar de que Jesús es el Mesías esperado, anunciado en las Escrituras, y es el Hijo de Dios. En cada lugar que Pablo fue lo primero que hizo. Como siendo consecuente con el plan de salvación de Dios. Dios primero dirigió su mensaje de salvación al pueblo judío, ¿no? Entonces, San Lucas nos dice, pues Pablo hacía lo mismo. Pablo primero llegaba a la sinagoga. A veces le creían a algunos de la sinagoga, porque sería fácil para un judío aceptar a un Mesías liberador, crucificado, pero vuelto a la vida, pero subido al cielo, y que es el Hijo de Dios. Por favor, no seamos exigentes con los judíos. Si nosotros, cristianos católicos, de 50 años de católicos o 60, todavía no nos convencemos de que Cristo Jesús es Dios y que confíale a Él todas tus preocupaciones. Me tocó dar esa clase hoy en la mañana, porque Él cuida de ti. Él es el creador. Todavía no me lo creo yo. Voy a estar juzgando a un pobrecito judío. Entonces, Pablo va, les predica, algunos creen, otros no. Y Pablo dice, bueno, yo ya les traje el anuncio, yo ya seguí el método querido por Dios, ahora me voy a predicarle a los gentiles, porque eso fue lo que a mí me dijo. Y les predica a los gentiles. Y, oh, surprise, más fácilmente aceptan a Jesús los gentiles que los judíos. Yo tengo mi teoría. Yo creo que los gentiles, cuando llegaba Pablo y les decía, traigo una nueva religión, los gentiles aceptaban cualquier religión, écheme cualquier Dios. Mire, tengo 32. Si usted me va a traer al Dios 33, yo lo recibo aquí en mi casa, no le pasa nada, ¿no? No vaya a ser que si no le doy culto al Dios 33, se vaya a molestar y no me eche un rayo. Entonces Pablo les decía, no, fíjese que este es el único Dios que existe. Y les empieza a hablar de un único Dios, creador de todo lo que existe. Y entonces, oigan, gentiles, les conviene pasarse a mi religión, porque mire, nada más es un Dios. Y de ese Dios depende todo. Pues yo creo que los gentiles han de haber dicho, pues sale más barato tener un solo Dios que tantos dioses que nos exigen tantos sacrificios, y el día del Dios 1 y el día del Dios 2, y a ver si ya le caímos bien, y a este hay que pedirle por la lluvia, y a este le pedimos por, ay, qué cansado tiene que ser tener tantos dioses. Si vamos a cambiarnos a un solo Dios. Oiga, pero si es un solo Dios y es el creador de todo lo que existe, ¿qué sacrificio es el que hay que ofrecerle para tenerlo contento? Las personas en la antigüedad no se relacionaban con los dioses. Su única relación con los dioses era, este es el Dios, yo lo adoro, le doy culto, le pongo sacrificios para que se esté sosiego y tan tan. ¿Qué sacrificio tiene este Dios que usted me está trayendo, San Pablo? ¿Qué pide? ¿Y cuál es su sorpresa cuando Pablo les dice que creas en él? Con este Dios que yo te traigo, todo es don, todo es gracia, gratuidad, todo es salvación. Él dio su vida por ti. Solo te pide que creas que Él te ama, te quiere salvar y que te entregues a Él. Bueno, yo creo que los gentiles se formaban para decirle, ¿yo dónde le firmo? Me libero de todos estos dioses, sí. Ya no tienes que servir a todos esos dioses, a todos esos ídolos, tenerlos bien pintaditos. Sirve al único Dios con todo tu corazón.
entregándote a Él, creyendo que Él te ama y que Él te salva. A la gente se le convertía. ¿No? Los judíos ya sabían que había un solo Dios. Acuérdense que la revelación del Dios único se lo debemos al pueblo judío, ¿no? Entonces, para ellos era un poquito más difícil aceptar que Jesús era, además del Mesías, el Hijo de Dios. Pero en resumen, Pablo va de viaje, predica a judíos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Algunos le creen, los bautiza y reciben el Espíritu Santo. Luego va con los gentiles, les predica quién es Jesús, le creen, los bautiza y reciben el Espíritu Santo. ¿Qué experiencia tiene Pablo en el primer viaje? La misma que Pedro en casa de Cornelio. ¿Sí o no? Dios no hace acepción de personas. Si yo le predico a un chino y el chino abre su corazón, cree, puede recibir el bautismo y es igual cristiano que yo. ¿Sí se fijaron que es la misma experiencia la que tienen los dos? Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Estamos en nuestro libro, en la página 121, en un número 4 romano, que se llama el Concilio de Jerusalén. Y nos encontramos en octubre del año 51. ¿Sí? En su Biblia, donde dice capítulo 15, controversia en Antioquía, pónganle verano del 51 y luego donde dice controversia en Jerusalén, octubre del año 51. Bueno. Luli, me perdí, espérate, me perdí. ¿En la Biblia en dónde estamos? En el capítulo 15 de Hechos. Ah, 15, estaba en el 13. Ok, 15. En el 15. Ok, ya. En donde dice la controversia en Antioquía fue alrededor de octubre, del verano del 51, y luego donde dice la asamblea de Jerusalén, por ahí de octubre del año 51. Okay. 21 años después de la muerte de Jesús. Y ya vamos a encontrarnos con un problemita. Dos comentarios que siempre hacía el padre y que me fascina repetir. Uno, la Biblia no disimula la torpe pasta sobre la que edificó su iglesia Jesús. Sí, Jesús no escogió a una bola de perfectos para construir su iglesia, ni dijo que su iglesia iba a estar formada de personas perfectas. Primer punto. Segundo comentario que siempre nos hacía. Van a empezar los primeros problemas en la iglesia. Fuertes, porque va a ser un problema bien fuerte de fe. Y entonces, el padre siempre nos decía, quieren una comunidad humana sin problemas, vayan al cementerio. Porque siempre que haya una comunidad viva, humana, va a haber problemas. ¿Cómo es la iglesia? Fundada por Jesús, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inmaculada, santa, formada por seres humanos, tiene problemas, como cualquier comunidad humana. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro libro, a la página 123. ¿Ok? Aquí les puse un resumen, pero lo vamos a leer en el libro. Pero para quien no tenga libro, aquí tienen el resumen. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que varias crisis surgieron en el cristianismo primitivo, entonces no se extrañen de que hoy haya crisis en la iglesia, ¿sí? Normal. 1. El conflicto que surgió en el capítulo 6 entre los cristianos de Jerusalén, que unos procedentes del judaísmo palestinense y otros del judaísmo helenista se habían enfrentado porque a mis viudas no les hacen caso. ¿Se acuerdan? Primer problemita que ya estudiamos. Segundo problemita del capítulo 10 y 11. Cuando los judíos que se quedaron en Jerusalén y no fueron con San Pedro a casa de Cornelio, se enojan porque Pedro admitió en Cesarea a un centurión romano a la fe cristiana. Y Pedro se quedó a dormir en casa de unos gentiles. Para los judíos de Jerusalén, Pedro era un impuro.
¿Por qué los judíos de Jerusalén siguen estando tan cuadrados? Porque son judíos, ya se hicieron cristianos, pero no han dejado su judaísmo. Yo tengo una maestra de Biblia, algunos de ustedes probablemente tomen clase con ella, que es Karen, ¿sí? Karen era judía y Karen se convirtió. Pero Karen sigue siendo judía. De hecho, cuando alguna vez promovíamos sus clases hace muchos años y ponía a alguien judía conversa, ella se enojaba y decía, no, yo soy una judía católica. ¿Sí? Fíjense cómo, o sea, sí, es cierto. Ella nació judía y se va a morir de raza judía, pero ya se convirtió a la religión católica. Pero estos primeros judíos de Jerusalén, ¿cómo eran? Judíos que se habían hecho cristianos. Alguien les había dicho, ya no vaya al templo, ya no observe la ley de Moisés, deshágase la circuncisión. No, eso lo van a ir descubriendo con el paso del tiempo. Porque si Jesús hubiera venido y hubiera dicho, rompamos con el judaísmo, hubieran roto. Pero Jesús dijo esta palabra, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud, a llevarla a su máxima expresión, como diciendo, una cosa es continuación de la otra. Poco a poco los judíos irían abrazando lo nuevo e irían dejando lo otro, pero es un proceso gradual. Hubiera sido muy violento. Pedro, ya no vayas al templo. Ay, nanita, ¿qué va a decir Yahvé? Eso es poco a poquito. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fue el segundo conflicto? La admisión de Cornelio y su familia al cristianismo, que le paró los pelos de punta a los judíos cristianos que vivían en Jerusalén. Tercero, el ingreso franco de los gentiles al cristianismo sin necesidad de la circuncisión ni de las observancias alimenticias de la ley mosaica. En todo lo que leímos del capítulo 10 y 11, en algún momento Pedro le dijo a Cornelio, antes de que te bautice, te haces la circuncisión y firmas este reglamento de las leyes judías. No. Yo creo que le dice eso y le dice Cornelio, váyase con su mensaje de Jesús a otro lado. ¿Cuántos preceptos tiene la ley judía? 613. Ay, no, complicadísimo. Pablo, cuando fue a predicar en este viaje que les acabo de resumir, alguna vez fue a la sinagoga y dijo, o a los gentiles, se tienen que hacer la circuncisión para recibir el bautismo. ¿Cuál era la condición para ser bautizado? Creer en Jesús. Entonces, imagínense cuando Pedro regresa con Cornelio y Pablo regresa de sus viajes y empiezan con esta novedad. No tuvimos que predicar la circuncisión. No tuvimos que decirle a esta gente que cumpliera las leyes del judaísmo, porque sin eso recibían el Espíritu. ¿Vamos bien? Okay. Entonces, ¿cuál fue el tercer problema que surgió en la iglesia, que es el que vamos a estudiar hoy? El ingreso franco de los gentiles al cristianismo sin que tengan que pasar por el judaísmo. Ese va a ser el problema. Para eso se va a reunir el concilio, primer concilio de la iglesia cristiana. Hay un problema de fe. Me salvo, mi salvación depende de que yo me haga una operacioncita en la carne y siga 613 preceptos, o mi salvación es un don gratuito que me dio Dios a través de Jesús en la cruz. El problema es de fe. Entonces tiene que reunirse la iglesia y Pablo va a viajar desde Antioquía a Jerusalén a exponer el problema que se le va a estar presentando. Tengo un problema en Antioquía. Muchos dicen que a los pobrecitos gentiles hay que exigirles la circuncisión y la práctica de las leyes judías. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ese es el problema. ¿Hay que hacerse judío para ser cristiano o ya no hace falta la circuncisión ni observar las fiestas judías ni las leyes alimenticias judías? Ese es el problema
que se va a discutir en el concilio. Bueno, este hecho tuvo lugar primero en Antioquía y luego en la grande misión de Pablo y Bernabé en su primer viaje, en las provincias de Panfilia, de Pisidia y de Licaonia, y finalmente durante el segundo viaje de Pablo. Atención, ¿cuántos viajes les he contado de Pablo? No se vayan a hacer bolas aquí. 1. Y aquí dice que el concilio fue después de ¿cuál? Del segundo viaje. Bueno, San Lucas, en el libro de los Hechos, me pone primer viaje del año 41 al 46, luego me pone el concilio y luego me pone el segundo viaje. Si estudiamos las cartas de San Pablo junto con el libro de los Hechos, el itinerario es primer viaje, segundo viaje que termina en el año 51 en la primavera, y el concilio viene en octubre, verano del 51. ¿Pero por qué lo estamos estudiando después del primer viaje? Porque lo estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos en orden en el libro. ¿Ok? Nada más es un comentario de tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo importante? La fecha o lo que pasó. Estas crisis o conflictos fueron saludables para la Iglesia, pues ocasionaron profundas reflexiones sobre la naturaleza de la religión de Jesús. ¿Cómo es esta religión? Y así, el cristianismo fue encontrando sus propios cauces y caminos para poder vivir independientemente del judaísmo de donde había brotado. Este párrafo es bien importante. Si no hay el problema, no viene la reflexión. No es por demás insistir en que en esta búsqueda fue siempre guiada por la acción soberana del Espíritu Santo. Sobre el Concilio de Jerusalén, el Nuevo Testamento nos entrega dos versiones. Primero, el relato muy sintético, pero de primera mano de San Pablo, en su carta a los Gálatas en el capítulo 2, y luego una tradición más tardía de Lucas en el libro de los Hechos, que es la que tenemos aquí. Gálatas, si lo quieren anotar de una vez, la escribió San Pablo en el año 53. Hechos de los Apóstoles es del año 75. ¿Cuál tenemos que estudiar primero? El de Gálatas. Porque yo quiero saber qué pasó en el Concilio de Jerusalén. Ok. Entonces tienes que leer los dos relatos que te da la Biblia sobre el Concilio de Jerusalén, para que no te quedes con una idea truncada. ¿Ok? Por razones pedagógicas y para evitar repeticiones, vamos a utilizar ambos documentos prudentemente al mismo tiempo. Vamos a leer, vean su libro en la página 124. Primero voy a leer el problema que se suscitó en Antioquía, de los versículos 1 al 3, y después voy a leer lo que pasó en el concilio en Hechos 15 y en Gálatas 2. ¿Vieron las dos páginas? Entonces, primero vamos a ver el problema. ¿Sí? Mande, Carlita. Loli, buenas tardes. Oye, entonces, el primer concilio, digamos que fue en Pentecostés. No. Pentecostés fue en el año 30. El concilio es en el año 51. Pero entonces, ¿este de Jerusalén es el primer concilio? Es el primer concilio de la Iglesia Cristiana Católica. Ah, ok. Ha habido 21. ¿No se les hacen poquititos? Sí. Este es el primero. Ah, Y los primeros eran uno tras otro en los primeros siglos. ¿Sí? Y luego ya vino el Concilio de Trento en 1546 y luego hasta 1870 el Concilio Vaticano II. O sea, cada vez se han espaciado más. ¿Por qué? Porque los problemas que se tratan en el concilio son de fe, que atañen a la Iglesia universal. Y ya la fe ahorita pues está bastante clara, ¿o no? Ya si hay problemas de que a nosotros nos gusta levantar las manos en el Padre Nuestro y a ellos no, bueno, pues entonces haga un sínodo de su región, hombre, y déjela, pero no es una cuestión de fe. La fe está bastante definida, pero en lo que se fue definiendo, oigan, ¿y qué hacemos con la Virgen María? ¿Y qué le pasa a la Virgen? Oiga, pues mire, yo no tengo problema en decir que María es madre de Jesús de Nazaret.
porque pues hasta lo dio a luz. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, ella sería madre de Dios, ¿o no? Entonces lo pensaban y no viene el concilio y dice, tranquilitos, siglo III, IV. María es la Theotokos, la madre de Dios, dogma de fe, punto. Pero todo eso va brotando de la reflexión. Ahora ya tenemos la mayor parte reflexionada, no tenemos la verdad completa, vamos caminando hacia la verdad completa, pero la tenemos bastante más avanzada que en el siglo I. ¿Sí? Muchas gracias. Pero aquí se va a reunir el concilio porque hay un problema que toca un principio de fe. El judaísmo creía que tú te haces agradable a Dios y Dios te salva si tú te haces la circuncisión, observas toda la ley escrita y observas toda la tradición de los rabinos, que son 613 preceptos de no coma carnitas, no camine 30 pasos en sábados. Una religión desgastante, agotadora. Yo la siento castrante. Una religiosidad de cumplir preceptos para caerle bien a Dios es una religión que te oprime y una religión frustrante en el sentido de que depende del hombre. ¿Y cuándo un hombre puede cumplir 613 preceptos? Díganme. Yo no puedo cumplir 10. Ahora 613. Entonces no puedo. Entonces, Luli, nunca ¿ahorita siguen teniendo tantos preceptos? ¿eh? ¿Ahorita siguen teniendo tantos preceptos los judíos? Los muy ortodoxos seguramente sí. Lo que pasa es que son preceptos de la ley oral de los rabinos. Y como ya no tienen el sacerdocio, Nina, y como la mayor parte de los judíos viven de las tradiciones, o sea, del Talmud y de la Mishnah, más que de la Biblia, ¿no? Entonces, pues pobres, han de estar agotados. Yo creo que por eso deben de quedar pocos judíos muy ortodoxos, porque tiene que ser, sobre todo, la diferencia está, sobre todo yo siento en esto. La religión judía es, cumple el precepto para que Dios te ame, te acepte y te salve. La religión cristiana es, primero Dios te ama y te salva, y tú por amor a Él y por agradecimiento a esa maravilla que acaba de hacer por ti, cumples el precepto. Entonces, para ellos primero el precepto, para ver si le arrancaban a Dios el don. Y nosotros, dice el cardenal Cantalamessa, es al revés. Primero el don y luego el precepto. Por eso debería de ser una religión sumamente atractiva. Y nuestro catecismo fue, cumple el precepto. Andábamos medio judaizantes. ¿A poco no? Sí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Uh-huh. Okay. Bueno, entonces, vamos a leer la página 124. ¿Sí? Ay, Luli, perdón, nada más te quiero preguntar una cosita con respecto a esto. A ver, si, o sea, haz de cuenta, con lo que acabas de decir, a un católico no muy creyente, ya sabes, de los alejaditos, Sí. que tú le digas eso de los judíos, entonces ellos te van a responder, no me digas que la religión católica no es castrante porque tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Qué les contestas? Exactamente eso, dile, no conoces la religión católica. La religión católica no es una serie de pretextos, la religión católica es una persona que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios. Ok. Entonces te invito a que la conozcas. ¿Sí? Dile, porque tienes toda la razón y dale la razón. Yo le doy toda la razón. Yo odio los preceptos, pero si quiero a Dios y le agradezco a Dios, cumplo el precepto, pero como que el cumplimiento del precepto ya brota más naturalmente, Pau. Cuando si lo conoces. Imponen. Ajá, porque claro, ninguno claro. de nosotros ha amado a Dios por precepto, ¿sí? No. Ame a Dios sobre todas las cosas. Ya como te lo dijeron como un precepto, ya lo cumpliste. O al contrario, cuando te lo ponen así como una imposición, hasta te rebelas contra eso. Entonces que cuando te digan eso, dile, ¿cómo sí. te entiendo? Tienes toda la razón. Permíteme que comparta contigo tantito de lo que yo he aprendido de mi religión. Y lo convences en 2 patadas. No. Porque le vas a presentar a una persona que es el amor en persona.
¿Ok? Ok, perfecto, Luli. Mil Ahora, gracias. Sí, estamos al perfecto. principio del cristianismo. ¿Sí? Entonces, todo esto lo van a ir descubriendo gracias a que se va a suscitar este conflicto. ¿Sí? Voy a leer el capítulo 15 del versículo 1 al 3 primero. San Pablo acaba de regresar de su viaje. ¿A dónde regresó? A la iglesia de Antioquía que lo había mandado de viaje. Oiga, ¿cómo le fue San Pablo? Súper bien. ¿Y qué les cuento? Que yo les predicaba a judíos y a gentiles, y fuera judío o gentil, el que aceptaba a Jesús recibía el Espíritu Santo. ¿Y les ordenó usted la circuncisión? No, porque yo con predicar a Jesús recibían el don. Entonces no todo mundo en la iglesia de Antioquía recibió esa noticia, así como, ¡ay, qué padre! Tenían sus dudas, normal que surjan estas dudas. Entonces, leemos el capítulo 15. Bajaron algunos de Judea, vinieron a la ciudad de Antioquía, unos de los de Jerusalén. ¿Y cómo son los de Jerusalén? Judío-cristianos, todavía cuadraditos, que adoctrinaban así a los pobrecitos habitantes de Antioquía. Si no se circuncidan conforme a la costumbre de Moisés, no podéis salvaros. Y a Pablo se le paran los pelos. ¿Cómo? Si la salvación viene de creer en Cristo Jesús, no de la circuncisión ni de los preceptos. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos, porque Pablo y Bernabé vienen llegando del viaje y tuvieron la experiencia que hemos contado. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de los de Antioquía fueran a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles. En materia de fe, ¿quién es la base segura? El colegio apostólico, desde que empezó la iglesia. Es que el cardenal fulano opina tal cosa. ¿Qué dijo el Santo Padre en comunión con los obispos? Esto, pues el cardenal que se guarde su opinión. Es que es el cardenal, sí, pero es el Santo Padre en comunión con los obispos. Y a ellos les encargó Jesús el cuidar la pureza de la fe. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestro puerto seguro. Se los repito mucho porque hay muchas malas informaciones, sobre todo las tontas redes sociales que no saben ni lo que dicen, ¿sí? Y atacan mucho al Santo Padre. No. Esa gente es tonta, ¿ok? Dios nos dejó un colegio apostólico que está formado por el Santo Padre en comunión con todos los obispos de la iglesia, y ellos son los que dirimen los asuntos de fe. Si son cuestiones prácticas, cada obispo tiene libertad para hacer lo que quiera. Pero en materia de fe, nada más Pedro en comunión con los apóstoles. ¿Ok? Mande, Ana María. Oye, ¿qué dijiste ahorita? ¿Un congreso apostólico cómo? Un sínodo. Perdón, a ver. ¿Pueden, No. ¿El qué? No, el colegio. El colegio. El colegio apostólico. ¿Es lo mismo que la magisterio? Congregación para la Fe? Eso. No, la Congregación para la Doctrina de la Fe es un ministerio del Vaticano que estudia los problemitas, se los presenta al Papa, el Papa dice, esto lo tenemos que tratar, es un problema de fe que afecta a la Iglesia Universal o nada más a la de África. No, a la Iglesia Universal, perfecto. Convoquemos un concilio ecuménico, que vengan los obispos de todo el mundo y entre todos vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo que tenemos que proponerle a la iglesia. Hoy muchos de los problemas que se suscitan son porque mucha gente no quiere aceptar lo que el Espíritu Santo nos dijo a través del magisterio de la iglesia en el Concilio Vaticano II. Como que el Papa decidió, no, perdón, el Papa por él no decide nada. Cuando propone algo en materia de fe, es como propuesto por parte del Espíritu Santo. ¿Sale? Pero vean cómo tienen muy claro al principio de la iglesia a dónde hay que acudir. Tengo una instancia segura. Dios no las dejó. Vamos a Jerusalén. Ahí están los apóstoles, los que vivieron con Jesús y a los que Jesús les dijo, cuiden ustedes la fe. Vamos con ellos, ¿sí? Entonces se fueron para tratar esta cuestión. Versículo 3. Enviados así por la iglesia de Antioquía,
fueron bajando, atravesaron Fenicia y Samaria y contaban la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría entre todos los cristianos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nuestro libro en la página 124. Dice, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los pobrecitos cristianos de Antioquía. Si no se circuncidan conforme a la costumbre de Moisés, no se pueden salvar. Se produjo entonces la agitación y los quieren mandar a ver cómo resolver el asunto a Jerusalén. Segundo párrafo. Como podemos ver, el problema en discusión era de suma trascendencia y tocaba principios fundamentales de la fe. Los hermanitos judio-cristianos de Judea exigían, con el fin de alcanzar la salvación, la circuncisión y las observancias de la ley de Moisés. En otros términos, si tú quieres obtener la salvación traída por Jesús, primero abraza el judaísmo. Entonces, ¿qué momento llegó en la iglesia? ¿Hay que hacerse judío para ser luego cristiano? ¿O me puedo hacer cristiano directito sin pasar por el judaísmo? Esa es la pregunta. ¿No lo tenían claro? ¿Jesús les dijo eso? Jesús pasó judíos a cristianos. Entonces, ¿cuál era la expectativa normal? Pues primero los hacemos judíos, luego los bautizamos y ya seguimos el mismo método de Jesús. ¿A poco no era muy lógico? Bueno, Pablo y Bernabé no pensaban así. Ellos estaban persuadidos de que la salvación se alcanza no por las observancias de la ley de Moisés, sino únicamente por la gracia, gratuitamente. Gracia quiere decir gratis. Por la gracia y por creer en Jesús, el Señor, el Mesías. De no ser así, esto es, si para la justificación se requieren las observancias de la ley, dice San Pablo, Cristo hubiera muerto en vano. ¿Para qué viene a entregar su vida si ya tienes la ley? Bueno, así las cosas, la iglesia de Antioquía decidió enviar a Pablo y a Bernabé para que en Jerusalén trataran el asunto junto con los apóstoles y los presbíteros. Los acompañaban otros y la epístola a los Gálatas nos dice que entre esos otros iba Tito. ¿Quién es Tito? Una amistad griega de San Pablo. Y si es griego, ¿está con la circuncisión o no? No. Y que lo va llevando San Pablo a Jerusalén. San Pablo era muy atrevido. Y dice, los acompañaban otros, entre los cuales iba Tito, que era griego y se había hecho cristiano sin necesidad de recibir la circuncisión. Como que Pablo les dice, mire, aquí le traigo la muestra de que no hace falta hacerse judío para ser cristiano. Mira, Tito, háblales en lenguas para que crean que el Espíritu Santo sí está en ti. Pero Pablo llevó su muestrecita, ¿ok? Ya no les leo el texto de Gálatas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué vamos a leer? ¿Sí? Primero, hubo 2 reuniones en Jerusalén. ¿Sí? Una reunión íntima en la que Pablo va... Ay, perdónenme. Perdón. Una reunión íntima en la que Pablo les va a exponer a los apóstoles la situación, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede en esa reunión con los notables. Vamos a leer Hechos 15:4 y luego el relato de Gálatas 2:2-3 para tener completito qué pasó en esa reunión, según San Lucas y según San Pablo. Entonces, Hechos 15:4 dice así: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron lo que Dios había hecho juntamente con ellos. Una reunión íntima, chiquita, en la que Pablo llega y expone lo que pasó. Vamos a ver qué dice en Gálatas 2:2.
Busquen la epístola a los Gálatas, unos 4 libros después. Cuenta San Pablo esa misma reunión ahora en primera persona. Gálatas 2:2. Desde el 1 les voy a leer. Luego, al cabo de 14 años, fui a Jerusalén con Bernabé y llevaba conmigo a Tito. Fui movido por una revelación. Ahí les expuse a los notables en privado, por eso decimos una primera reunión en privado, el evangelio que proclamo entre los gentiles. ¿Cuál es la buena noticia que predico entre los gentiles? Pero ven la humildad de Pablo, para ver si estaba bien o mal, para ver si corría o si había corrido en vano. Oye, Pablo, ¿y cómo te fue en esa primera reunión? Súper bien. Con decirles que ni siquiera me obligaron a circuncidar a Tito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la iglesia pensaba igualito que San Pablo. Si no le hubieran dicho, primero la circuncisión a este para que no nos contaminemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces vamos a leer en nuestro libro, el resumen. Llegados a Jerusalén, página 125, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Lo bonito es que lo que hace Dios juntamente con nosotros, no lo que hacemos nosotros y Dios nos da las gracias. No. Dios trabaja con nosotros que somos sus instrumentos. Primera reunión con los notables. Después, en una conferencia privada, con los notables, que son los apóstoles y los presbíteros no eran los padres, los presbíteros eran los encargados de las iglesias en aquella época. Más bien en la Biblia, cuando lean presbíteros, más bien se refiere a los que cuidaban la comunidad. ¿Sí? Pablo les expuso el evangelio que proclamaba de los gentiles para ver si estaba bien o no. Estos grandes, nos dice Pablo, eran Santiago, el hermano del Señor, Santiago, el primo de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan. Pues bien, dice Pablo, ni siquiera Tito, que estaba con Pablo, con ser griego, fue obligado a ser circuncidado. Esto quiere decir que las autoridades de la Iglesia Madre de Jerusalén participaban de la misma manera de pensar de Pablo y de Bernabé. ¿Cuál es esa idea? Para salvarse, no es necesaria la circuncisión ni las observancias de la ley de Moisés, solo creer en el Señor Jesús. ¿Pero qué es creer en el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Entregarse a Jesús. ¿Qué fue el evangelio de hoy? No todo el que me diga Señor, Señor, por más bonito que me diga, va a coquetearme con eso y lo voy a dejar entrar, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Tener fe es mostrarlo con tus obras. Porque si no, la gente te dice, pues no se te nota, pues no se me nota. ¿Sí? La fe se tiene que notar. ¿Cómo se nota? En las obras que yo realizo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Termina esta primera reunión, ¿sí? Y miren los cuadrados de Jerusalén, cómo se nos van a poner hechos una pantera. ¿Sale? Capítulo 15 de Hechos, versículo 5. Va a haber ahora una reunión pública. Se enteran los fariseos que se habían convertido al cristianismo, pero que seguían súper cuadrados, que Pablo andaba por ahí con un incircunciso, metiéndolo por todos lados en Jerusalén. Se les paran los pelos. ¿Sí? Dice Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe cristiana se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. ¿Estos pobres fariseos habían ido a casa de Cornelio? No. ¿Habían ido a los viajes de San Pablo? Tampoco. ¿Cuál es su experiencia? De judío me pasaron a cristiano, pero yo no he dejado la circuncisión ni he dejado la ley de Moisés y abracé el cristianismo. ¿Okay? ¿Cómo lo cuenta San Pablo? En Gálatas. Vamos a Gálatas otra vez, capítulo 2, versículos 4 al 5.
¿Cómo lo cuenta Pablo? Y eso que hubo unos intrusos, unos falsos hermanos, ¿cómo les llama a los muy cuadrados San Pablo? Falsos hermanos, que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos otra vez a la esclavitud de la ley. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, porque queríamos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Eso es lo que dice San Pablo, ¿sí? Pero nosotros vamos a nuestro libro, página 126, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Se enteran los judaizantes de que estaba ahí San Pablo con un incircunciso y que parecía que los apóstoles les caían muy en gracia y se ponen furiosos. Ahora, ¿en qué insistían los fariseos convertidos? Practicar la circuncisión. La circuncisión no tiene problema para entenderse, porque la circuncisión es el rito de entrada al judaísmo, ¿no? Si tú te haces la circuncisión, eres del pueblo judío, punto, no hay ningún problema. El problema es, queremos que guarden la ley de Moisés, y aquí no quisiera que se equivoquen. ¿Por qué Pablo dice que no hay que guardar la ley de Moisés? Si Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. ¿Quién es San Pablo para decir, ya no hay que guardar la ley de Moisés? Nadie me ha preguntado eso. Entonces, tenemos que aclarar qué quiere decir la ley de Moisés. Cada vez que lean el Nuevo Testamento, hay que preguntarnos, ¿qué ley? ¿La ley de los rabinos o la ley que Dios dio en la Escritura? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ley de Moisés que Pablo dice que no tenemos que observar para salvarnos? No se trata de la Torá. ¿Quién la dio? Dios. Toda la instrucción de la Torá son palabras de Dios a Moisés, palabras de Dios a Abraham, palabras de Dios a su pueblo. Tampoco dice Pablo, no cumplan con el decálogo. Lo que Pablo dice es, no hay que cumplir la cantidad de observancias que se habían añadido a la fe judía, que eran ya leyes humanas adicionales a lo que les había dado Dios. ¿Se acuerdan cómo les contaba? Dios les dio un caramelito, que es la ley. Si usted tómese este caramelo y se me va derechito al cielo. Magnífico. Pasa el tiempo y le empiezan a agregar cositas. Lo empiezan a envolver. Un envoltorio aquí, otro envoltorio acá. Sí, pero también hay que rezar el rosario de la Divina Misericordia. Sí, pero también hay que hacer la novena de San José. Sí, pero también hay que hacer esto. Sí, pero también hay que ir a la Villa de Rodillas. Y empiezas a sobrecargar la ley que Dios había dado. Dios había dado su ley asegurándola como un camino de libertad y de felicidad. Todo el tiempo dice el Deuteronomio, cumple la ley para que seas feliz. Pero cumple la ley dada por Dios, no incluía la novena 1, 2, 3, 4, San Charbel y los moños, y ahora tenemos que ir con San Judas. No, esos son legalismos que se van añadiendo a la ley. Y esos legalismos son los que nos van esclavizando. Y nosotros solitos nos vamos poniendo legalismos. Yo tuve que confesar un legalismo que yo tengo, que lo descubrí esta semana, ¿verdad, Eduardo? No me levanto si no recé el rosario. O sea, es un pecado grave lo que estoy haciendo, pero yo ya me lo convertí en un legalismo. Entonces a veces, no, media hora antes me tengo que levantar porque tengo que rezar el rosario. No, si lo puedes rezar en la tarde no pasa nada. No te esclavices. Eso no es lo fundamental. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué habían hecho los judíos? Más observaban fiestas, normas de lávese hasta acá, no camine 40 pasos. Más observaban eso que amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Se los quiero demostrar, ¿sí? Vamos a leer Marcos capítulo 7. Marcos 7. Híjole, cómo se me ha ido de rápido hoy el tiempo, caray. Bueno. Marcos 7. Escuchen qué fuerte le habla Jesús a estas
cuadradeces, a estos añadidos que yo me voy poniendo porque me dije yo mismo, me dijo mi mamá o me dijo mi amiga, o el Papa lo recomendó cuando fue a Chipre, ¿sí? Eso se los dijo a los de Chipre. Entonces yo no puedo hacer todo lo de Chipre porque no soy chipriota. No les sobrecarguen el mensaje de Jesús porque se vuelve esclavizante. Dice Jesús. Acudieron a donde Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de los discípulos de Jesús se atrevían a comer con manos impuras, es decir, no lavadas, y es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo. Bueno, pues a mí me alcanzó el jabón hasta aquí. Pecador. Se lo tiene que lavar hasta el codo. Aferrados a la tradición de su pueblo, de su ciudad, de sus antepasados. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como purificación de copas, jarros y bandejitas. Los fariseos y los escribas entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición oral, a la enseñanza de los rabinos? Esa es la tradición de los antepasados. Y comen con manos impuras. O sea, yo creo que Jesús les sabe qué decir. Me dan ganas de ahorcarlos. Y les dice, bien habló de ustedes Isaías, hipócritas, cuando dijo, son un pueblo que me honra con los labios, cumplen muchos preceptos, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto porque enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Y dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, estos se quedan verdes y les dice Jesús, no, les voy a poner un ejemplito de lo que ustedes hacen. Qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque en la ley de Moisés está escrito, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero yo veo que ustedes le dicen a sus papás, ay, perdóname, no te voy a poder dar tu mensualidad porque voy a dar el dinero en el templo. Y estás cumpliendo con el templo en vez de cumplir con el precepto que Dios te dio, dejando a tu padre y a tu madre sin sustento para darlo en la iglesia. ¿Se fijan? ¿Quién había ordenado dar el dinero para el tesoro del templo? Los sacerdotes. Dios dijo, pero ¿qué viene primero? O sea, yo tengo que evaluar, ¿qué viene primero? Pues lo que es palabra de Dios. Bueno, pues lo que es palabra de Dios es honre a su papá y a su mamá, y si no le alcanzó para el templo, el Señor lo entiende. Pero lo que quiero que entiendan es cómo el judaísmo se había convertido en una religión esclavizante porque no seguía nada más la ley de Dios, sino todos estos legalismos que se le habían añadido alrededor. Pablo era judío. Y cuando Pablo se vio libre de todos estos preceptos, ¿qué nos dijo hoy en la carta a los Gálatas, Eduardo, o ayer? Para ser libres nos liberó Cristo. Es demasiado esos 613 preceptos. Dice Dios, yo cuando les dije que no caminaran 14 pasos en sábado. Esos ya son necedades que ustedes se van agregando, pero esas necedades que te vas agregando te van esclavizando. Una ley dada por Dios jamás puede ser esclavizante. ¿Ok? Le estamos contestando todo al amigo de Pau hoy. Bueno, seguimos entonces adelante. ¿Qué sucede? ¿Ok? Presentan el caso y a ver qué dicen los notables. Vámonos primero. Primero les quiero leer el Hechos 15. No. Les voy a leer primero Gálatas en esta ocasión y luego les leo Hechos. Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 6 al 10, que es lo que falta de leer. Porque prefiero quedarme para la reflexión con el relato de Hechos. Entonces, en Gálatas dice, los que eran tenidos por notables, y San Pablo dice, ni que me importa que sean notables, porque Dios no mira la condición humana. En todo caso, los llamados notables, nada nuevo me impusieron.
Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol, actuó también en mí, pero para hacerme apóstol no de judíos, sino de gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida por Dios, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que fuéramos a predicar la buena nueva de Cristo Jesús a los gentiles, y ellos, como nada más hablaban hebreo, se dedicarían a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres de Jerusalén, cosa que hemos procurado cumplir. Ese es el relato de San Pablo, lo vamos a estudiar cuando estudiemos Gálatas. Pero ¿cómo es el relato en Hechos? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la decisión? Porque aquí nada más dice Pablo, nos tendieron la mano en señal de comunión. Quiero leer porque esto es, ahora sí que, pues no sé si voy a decir una herejía, padre, pero esto es ex cátedra, porque es Pedro el que está hablando en nombre de los 11 y está dando un lineamiento de fe que se va a poner en práctica en la Iglesia Universal. Dice así, ¿sí? Versículo 7, Hechos 15, bueno, desde el 6, Hechos 15, 6. Se reunieron entonces los apóstoles y los presbíteros para tratar este asunto. Y después de una larga discusión, Pedro se levantó. ¿A quién le encargó Jesús? Confirma a tus hermanos en la fe. A Pedro. Entonces, ¿quién se paró? Pedro, pero con toda la autoridad que le da Dios, no por sus pistolas. Y dice, y se echa un discursito. Hermanos, judíos, cristianos, hermanos que están en el concilio, que vienen de la gentilidad. Vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyeran los gentiles de casa de Cornelio la palabra de la buena nueva. Y se acuerdan que creyeron, ya se los conté en el capítulo 11. Y Dios, que conoce el interior de los hombres, dio testimonio en favor de estos gentiles, comunicándoles el Espíritu Santo igualito que a nosotros. Y Dios no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, sino que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios, queriendo imponer sobre el cuello de los pobrecitos gentiles un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? ¿Cómo contempla Pedro la fe judía en ese momento? Era un yugo. ¿Por qué creen que Jesús dice, tomen mi carga, porque mi carga es suave y mi yugo no es como el judaísmo lo ha hecho? Mi yugo es ligero, porque aparte yo lo cargo con usted. Entonces, ¿qué le dice Pedro? ¿Por qué les quieren? Es como el cangrejo, es irse para atrás. Es como, ¿qué tal que, discúlpenme que si ustedes lo hacen algunos, pero yo creo que no está bien, y esa es mi opinión personal, personalizada, ¿no? Que hago una celebración para que un baby shower para mis hijas que están sus amigas llenas de anillos y todas se van a casar. Supongo que yo hago un baby shower y pongo una piedra y unos pétalos y le danzamos a la piedra alrededor para que bendiga a la niña. Oiga, yo mejor le hago un baby shower bíblico. Porque, ¿qué crees? Ya dimos el paso de adorar piedras a un Dios verdadero y personal, ¿no? Entonces, volver a adorar a una piedra es retroceder, pero como en civilización. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, Pedro dice lo mismo. ¿Por qué quieren hacer que los pobrecitos gentiles, que no tienen idea del judaísmo, se hagan primero judíos para hacerse cristianos, imponiéndoles un yugo que ni nosotros, judíos, hemos podido sobrellevar? Y la frase de oro es el versículo 11. En labios de Simón Pedro, vicario de Cristo, que está haciendo las veces de Cristo, dice, nosotros, yo, Pedro, junto con los 11, iglesia,
Creemos más bien que nos salvamos gratuitamente por lo que hizo Jesús, igualito que el no judío. Es una declaración de fe en labios de Simón Pedro. ¿Ok? Entonces ya nada más vamos a verlo en nuestro libro de volada. El discurso de Pedro, que está la explicación en la página 128. Página 128. Las reflexiones de Pedro son referencias bien claras a su experiencia en casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Porque les dice, ustedes bien saben lo que me pasó en casa de Cornelio, ya les había contado. La determinación actual de Pedro es como una consecuencia de la experiencia personal que le concedió el Espíritu en casa de Cornelio. Exigir a los gentiles convertidos observar la ley judía sería tentar a Dios, porque significaría reclamar de Dios algún signo milagroso de su voluntad cuando Dios ya la ha expresado suficientemente, enviando sobre Cornelio y los suyos el don del Espíritu Santo. Por eso le dice, no tiente a Dios. No deducir de ahí las consecuencias obvias sería exigirle a Dios intervenir nuevamente, lo cual acusaría una actitud blasfema. Dios ya dio su parecer, envió su espíritu sobre los gentiles, aunque no se hubieran hecho la circuncisión, tanto en casa de Cornelio como en los viajes de San Pablo. Los versículos 9 al 11 enuncian principios categóricos. Pedro dice, Dios purificó sus corazones con la fe y creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Y esto, judíos y gentiles y chinos y africanos y el que sea. Es la doctrina que vamos a encontrar en las epístolas de San Pablo. Pablo escribió antes que Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer un texto bien bueno de San Pablo que nos va a aclarar en el capítulo 2 de Efesios, página 1836. ¿Ok? Se llama la salvación en Cristo, don gratuito. La epístola a los Efesios puede ser, el padre Carrillo le gusta pensar, del año 61 al 63, cuando Pablo está preso en Roma. Voy a leer desde el versículo 4. Dice, pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tiene, estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por pura gracia habéis sido salvados. Y con Cristo nos resucitó y nos ha hecho sentar en los cielos en Cristo Jesús. Versículo 8. Pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es decir, que la salvación no viene de ti, sino que es un don de Dios. Punto y coma. Tampoco viene de tus obras, para que no te me pares enfrente y me digas, a mí me debes tanta salvación. ¿Sí? Para que, o sea, ven qué bueno es Dios, hasta nos evita gloriarnos de nuestras obras. Pero, una vez que has aceptado tu salvación, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para que hagamos lo que hacía Cristo Jesús, las buenas obras que Dios dispuso de antemano que hiciéramos. Es decir, Pablo dice, nosotros hacemos buenas obras porque fuimos salvados, no para ser salvados. ¿Y cuál es la enorme diferencia al cambiar la preposición? Si las hago para ser salvado, la responsabilidad cae sobre mí. El trabajo cae sobre mí. ¿Quién es el que tiene que hacer las obras para ser salvado? Yo. Pero si digo, yo hago las obras porque fui salvado, ¿sí? ¿Quién es el que obró mi salvación? Dios.
Y yo le digo, Señor, gracias, porque si mi salvación dependiera nada más de mí, ¿quién sabe dónde estaría? Pero como sé que tú me amas y tú entregaste tu vida por mí, concédeme hacer las obras buenas que tú quieres que yo haga para agradecerte el gran don que tú me diste a mí. Este es un momento fuertísimo en el nacimiento de la nueva religión, ¿o no? O sea, ya no hay manual, no hay manual, no hay manual. Lo único que hay es Cristo muerto y resucitado. Una persona que es el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre, porque Dios nos veía, como dice el cántico de Isaías, como ovejas que cada una marchaba por su camino. Y dijo Dios, si las dejo, se me van a perder. Y entonces envió a su Hijo. Y Él cogió todos nuestros pecados, los fue cargando, se los puso encima y le dijo, Padre, aquí está mi vida. Yo con mi vida te pago por los pecados de todos estos. ¿Qué hay que hacer ante esto? Postrarse y decirle, gracias Jesús. No entiendo nada, no lo alcanzo a dimensionar, pero gracias, gracias, gracias. ¿Cuándo? Cada vez que van a comulgar, por lo menos. No soy digno, no soy digno, pero sí hay que decirle, pero gracias. Ya que reconocí mi indignidad y que mi salvación y que el perdón de mis pecados no es obra mía, gracias Señor por la salvación que me vas a dar en este momento, porque tú derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados y lo que voy a recibir ahorita es eso. Gracias Jesús, bendito y alabado seas. Y comulgas y te quedas así de, no puedo creer lo que me está pasando. Luli, quisiera hacer una frase de eso que acabas de explicar. Digo, hago buenas obras no para salvarme, sino las hago porque fui salvada. Porque fui, exacto. Porque fui salvada por el amor de Dios, por eso hago las buenas obras. Así es. Y es lógico, cuando tú sientes que una persona te amó y hace todo por ti, ¿qué te nace naturalmente? Ayuda. Hacer lo que puedas por esa persona, ¿sí o no? Y esa persona te dice, me fascina comer tortilla española a las 11 de la noche. No hay problema, yo te la hago. ¿Sí? Y Dios dice, a mí lo que me gusta es que ames a tu prójimo. Sí, Señor, porque eso es lo que te gusta a ti. Pero todo brota de un don que Él me dio primero, no de un precepto. Entonces, otra vez, todo es un círculo vicioso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gritarle al mundo, hay un Dios que ama, que te acepta como eres, que te perdona todo lo que hayas hecho, que te perdona tanto que Él se hizo hombre, que pagó por ti, que te quiere abrazar nuevamente. Es que yo fui un pecador, sí, pero eso ya no le importa. Lo que importa es que ya no peques más, que lo aceptes a Él como tu Salvador. Y el Deuteronomio dice bien bonito, pégatele a Él. Tú pégatele. Y poco a poquito se te va pegando lo que Él es. Sin que tú hagas, o sea, es que el cristianismo de verdad, el padre Carrillo decía, es más fácil ser santo que no ser santo. Porque tenía esa convicción. Si tú te le pegas a Dios, pues se te tiene que pegar lo que Dios es. ¿No? Si me le pego a una bola de viejas amargadas, pues voy a ser una amargada. Entonces, ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser feliz? Pégate a la fuente de la felicidad. Pégate al que te puede hacer santo. Si, Jesús, yo quiero ser santo, pero yo no puedo. Hazme santo. Una oración muy bonita es, no permitas que me separe de ti. Porque solo tú me puedes hacer santo, solo tú me puedes salvar. Yo quiero entregarme a ti. No permitas, pase lo que pase, Señor, no permitas que me separe de ti. ¿A poco no? ¿Okay? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ya nada más termino la página 128. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Conclusión del concilio. No hay que hacerse judío para ser cristiano. Un paso bien importante para pertenecer al pueblo de Dios. Solamente tienes que recibir el bautismo. Y el padre Carrillo hasta bromeaba y decía, ay, pues yo prefiero el bautismo que la circuncisión. Hasta eso estaba más fácil. ¿Sí?
Bueno, ¿hasta ahí les quedó claro lo que pasó en el Concilio de Jerusalén? Ya nada más voy a leer este pedacito. Bueno, no voy a leer este pedacito porque es un pedazote y es muy complicado este pedacito. Lo vemos la próxima semana y con eso a lo mejor terminamos, a lo mejor no. Vamos a ver qué sucede. Todo lo dejamos en stand-by hasta la semana que entra, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene pregunta o duda o algo? Yo, Luli, Dime, Luzma. dijiste la carta de Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 53 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Y los Hechos de los Apóstoles, 75-80. 75. Gracias. ¿Sí? Y Lucas viajó con San Pablo. Ya se conoce perfecto todo lo que San Pablo enseñó. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? Yo. ¿Quién yo? Conchita. ¿Qué pasó? Oye, yo soy, digo, vaya, no creyente, pero tengo mucha fe a este progreso de la iglesia, aunque sea lento y aunque lo vemos, pero ir cambiando, no cambiando, sino madurando o cuando estemos listos, ¿no? Con los concilios, o sea, no estamos como están hace 2000 años, hemos ido progresando, ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿tú crees o hay alguna señal que hubiera un concilio pronto o que estemos en medio de un cambio o no? ¿Cómo lo ves tú? Para nada. ¿No? O sea, ¿crees que todavía todavía ni siquiera terminamos de aceptar o de confirmar, no de aceptar, sino de confirmar o de poner en práctica el Concilio Vaticano II de alguna manera, ¿no? Exacto. O sea, el Concilio Vaticano II te podría yo decir que ha permeado un 2%. Wow. O sea, es impresionante. Cuando Benedicto XVI empezó a ser papa, escribió una carta a los párrocos. Les dijo, por favor, ilústrense e ilustren a su auditorio sobre la maravilla que es el Concilio Vaticano II. Es un aire nuevo que respira la Iglesia y la mayoría de los cristianos católicos no lo conoce. Nosotros no lo conocemos. Todos deberíamos de comprarnos un libro que se llama Documentos Completos del Concilio Vaticano II y leerlos. Son 13. Digo, no lean el de los padres porque se lo lee el padre, porque no somos sacerdotes, pero los demás, la Lumen Gentium, Ad Gentes, Apostolicam Actuositatem, hay muchos documentos que hablan de qué es el laico en la iglesia. El laico tiene un papel fundamental en la iglesia. No nada más los sacerdotes construyen la iglesia. La mayor parte somos laicos. ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces sí, yo creo que no. Yo creo que para que venga otro concilio, falta. No hay un problema grave de fe. Entonces, falta. ¿El concilio solamente es con problemas de fe? No, sobre todo, cuando es un concilio ecuménico, sí. Okay. A ver, padre, le toca. A ver, el Concilio Vaticano II fue eminentemente pastoral, porque el Papa Juan XXIII, de hecho, él fue el que lo echó a andar, dijo, nos estamos quedando atrás y tenemos que formular la fe milenaria en términos modernos. Es decir, la sustancia hay que adecuarla a los nuevos tiempos. Esa es la óptica del concilio en todos sus... O sea, cómo traducir el evangelio para los tiempos nuevos. La única que, digo, ¿cómo se llama? La Lumen Gentium es una... O sea, sí tiene un valor dogmático porque enfoca muy bien, con detalle, muchas cosas que estaban un poco opacadas. Por ejemplo, la iglesia como el sacramento universal de salvación, la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Entonces, es la única que es muy densa doctrinalmente, pero casi todos los demás lo que hacen es simplemente aplicar la gran tradición a las circunstancias actuales, que es lo que muchos no han leído, no aceptan o no aplican. El Papa Pablo II estuvo dándole la lata a todos diciendo, vamos a aplicar el Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto igual, y entonces y ahorita el Papa Francisco lo mismo. Sí, entonces, pero es lo que dice el concilio, hay que leerlo, hay que escucharlo. Con todas estas gentes que dicen es que nos quedamos atrás y son unos anticuados.
¿Conoces el Concilio Vaticano II? No. Ahí léelo y luego me dices, por favorcito. Ahí está la novedad de la iglesia. La iglesia responde a la época moderna, la iglesia le responde con el Concilio Vaticano II. La misma fe de siempre, ¿sí? A estos tiempos, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Ok? Luli, no te oigo, ¿cómo Nina. dijiste que? No, perdón, y si quieres tú primero. No, bueno, mi pregunta nada más era, o sea, cuando la iglesia organiza un concilio es por una cuestión de fe, o sea, como para aclarar, para adaptar en la forma, el fondo, que sigue siendo la misma verdad de Pero siempre. hay concilios locales. Pero siempre un concilio es por fe. O sea, esa es mi pregunta. Es que sí hay sentencias dogmáticas en el concilio. Ah, ok, ya te entiendes. Pero hay concilios que no tienen que ser necesariamente ecuménico de todo mundo. Puede haber un concilio para la región de África. ¿Qué tenemos que hacer ahí nosotros? ¿Sí? Para iglesias locales, ¿ok? Mande, Lili. ¿Cómo se llama el libro que dijiste que compráramos? Pues documentos completos del Concilio Vaticano II. Lo puedes hasta descargar de internet. Sí, no, ya lo vi. Lo que pasa es que a mí me gusta leer en papel. Documentos completos del Concilio Vaticano II. ¿Ok? Ok, gracias. Vale, pues. Bueno, pues nos vemos la semana entrante, ¿ok? Muchas gracias a todos. Gracias. Que descansen. Buena noche. Gracias, Luli.